Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de gestión cultural y desarrollo de colecciones de Biblioteca Escolar Futuro y les doy la más cordial bienvenida a quienes asisten a este taller y desde ya a los profesores que lo van a dictar. En nombre del Instituto de Geografía de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política y de la Biblioteca Escolar Futuro UC. Antes de iniciar el taller, queremos comentarles algunos datos de carácter práctico que son súper útiles de tener en claro antes de iniciar esta sesión. Lo primero es comentarles que el taller será grabado y compartido en las plataformas de Biblioteca Escolar, Futuro y del Instituto. Les solicitamos también mantener el micrófono apagado para mejorar el audio. Si no tienen problemas de conexión, lo ideal es que puedan tener la cámara encendida para que podamos vernos. Bueno, en términos generales, el taller comienza ahora a las 17 horas y se va a extender hasta las 19 horas con una pausa intermedia de aproximadamente 10 minutos. Y no sé si alguno de ustedes habrá tenido la experiencia de Zoom, pero hasta hace poco tiempo había un problema con Zoom que después de 45 minutos algunas reuniones se cortaban. Creemos que ese problema ya se solucionó, pero en la eventualidad de que ocurriera algo así en esta sesión, solamente le solicitamos volver a ingresar al mismo link de la reunión. En términos generales, les quiero comentar para aquellos que asisten a la ruta del aprendizaje por primera vez, que esta es una actividad que comienza a ejecutarse el año 2018 desde la Biblioteca Escolar Futuro. Es básicamente un ciclo de talleres dirigidos a docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura enfocados en temáticas vinculadas a educación, literatura, fomento lector y mediación de la lectura. En esta versión de la ruta tenemos como título general Ruta del Aprendizaje, Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, y es la primera ruta coordinada en conjunto con el Instituto de Geografía. Va a ser un ciclo de 6 talleres que abordarán temas que se encuentran en el debate público y que son percibidos como desafíos a resolver con urgencia y en el largo plazo. Entre ellos están el cambio climático global, la escasez hídrica, la sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales. En cuanto al formato, esta versión de la ruta será mixta. Durante las últimas versiones estuvimos más que nada enfocados en lo online, pero por primera vez después de la pandemia vamos a hacer una ruta en formato mixto. Serán 5 talleres que se impartirán de forma online, y el sexto y último taller, que va a estar a cargo del profesor Marcelo Lagos, será en formato presencial. En Romy, ahí te pido que puedas compartir por favor en el chat una nota en donde ustedes van a poder revisar todos los talleres, las fechas y los contenidos. ¿Ya? Comenzando con el taller de hoy, que tiene por título Cambio climático, desafíos globales, respuestas locales. En primer lugar, me gustaría agradecer a los docentes que van a dictar el taller y presentarles a ustedes a Valeria Fuentealba, que ella es geógrafa, especialista en educación ambiental, ha gestionado proyectos de educación para el desarrollo sustentable y diseñado capacitaciones docentes en diferentes tópicos ambientales vinculados al currículum escolar. Su área de interés es la transición socioecológica vinculada a las crisis climáticas. Ha participado en el diseño de políticas públicas para el Ministerio de Educación. Y también nos acompaña el profesor Jonathan Barton. Él es geógrafo y doctor en Historia Económica. Sus investigaciones y docencia están enfocadas en el desarrollo urbano sustentable, planificación estratégica y cambio climático, y los impactos de actividades de exportación en el desarrollo local. Ha participado en el diseño de políticas públicas para el Ministerio de Medio Ambiente y ha publicado libros sobre geografía política, ecología política, acuicultura y planificación metropolitana. Nuevamente, muchas gracias a los profesores que van a dictar este taller y les dejo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Esperamos que esta tarde sea una tarde entretenida, bueno, una noche para el profesor Barton, que está en Inglaterra y que no quiso faltar, así que espero
que podamos participar, ya que somos menos o digamos poquito, vamos a poder quizás dialogar un poco más y profundizar en algunos temas. No, si tienen alguna pregunta durante la presentación, se la agradeceríamos que las pusieran en el chat para que las vayamos resolviendo con el profesor en la medida que lo podamos hacer. No todo lo vamos a poder resolver, pero bueno. Y bueno, para partir entonces, voy a compartir la presentación que después se las podemos mandar. Así que para que no tengan urgencia en estar tomando apuntes, porque se las vamos a mandar. Y también la actividad que después vamos a hacer, también tenemos un resumen de la actividad para que ustedes la puedan replicar posteriormente. Así que hemos hecho todo para que este taller resulte agradable y lo puedan disfrutar lo mejor posible, ¿ya? Entonces, partimos. Los objetivos de aprendizaje de este taller tienen que ver con conocer las causas e impactos del cambio climático global, comprender los conceptos de resiliencia, mitigación y adaptación, y distinguir algunas respuestas al cambio climático ejecutadas en Chile. Son, bueno, 3 objetivos de aprendizaje un poco ambiciosos para 2 horas de taller, pero de alguna manera estamos encaminados para allá, pero no les podemos garantizar que efectivamente todo eso va a ocurrir, pero la intención está, ¿ya? Y lo primero que quisiéramos hacer es como una prueba de diagnóstico, ¿ya? Entonces no sé si ustedes han jugado en el Kahoot, han entrado a Kahoot, ¿sí? O han ocupado la herramienta Kahoot. Bueno, lo que tienen que hacer es entrar a kahoot.it, y yo ahora voy a dejar de compartir pantalla para entrar a Kahoot, y entonces ustedes a través de sus celulares van a poder participar en un... bueno, ¿a dónde lo tengo? No lo tengo, no lo tengo a la vista. Un momento. Aquí está. Ya, ahora sí. Entonces vuelvo. Siempre estas cosas pasan. Acá está, ya. Entonces, ahora sí están viendo mi Kahoot, ¿verdad? Ya, entonces lo que tienen que hacer es entrar a kahoot.it, y pronto va a aparecer en la pantalla el modo clásico, va a aparecer un pin. Ahí se está cargando el pin del juego. Entonces ustedes cuando entran a Kahoot les va a pedir que ingresen ese pin, que es el 644263. ¿Sí? Entonces, a través de esta herramienta, nosotros vamos a hacer una prueba de diagnóstico para saber cómo están, qué sabemos, qué creemos, estamos bien, estamos mal, estamos cerrados. Vamos, Vale ya entró, una tocaya. ¿Será Valeria? ¿Será Valentina? ¿Valesca? Enzo, muy bien. Claudia, Jimena. Jennifer también podría entrar, que no la presenté, y Jennifer es nuestra ayudante. Después la vamos a presentar. Sí, voy a entrar entonces. Ya, Estaba entra, preguntándome Jenny. si podía entrar. Sí, 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 sí. Vaya, entre. Bueno, esta es una herramienta que si no la han ocupado, yo los invito a que lo ocupen. Es fácil de ocupar y es muy atractiva para los estudiantes. Yo la ocupo con mis estudiantes de la universidad y de pregrado, y siempre resulta una actividad muy entretenida. No sé si Jimena o Romina me pueden... Ah, ya, todavía faltan personas, no, porque no sé cuántas personas, ya debieran faltar 2 o 3 personas más. Ya Romina se metió también. Jenny, ya. La Jenny también se metió. Entonces, quizás falte alguien que tengamos que esperar o no. Me da la impresión de que puede que falte una persona o 2. ¿No?
Ya, entonces atentos, porque estas son preguntas rápidas y que mientras más rápido contestan y acertadamente tienen puntaje. Y al final hay un podio, ¿ya? Hay un podio de ganadores. Estas son 7 preguntas. Vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con la siguiente pregunta. Los Objetivos de Desarrollo Sustentables, conocidos como ODS, buscan conseguir un futuro sostenible. ¿Cuál de estos se relaciona con cambio climático? El 15, vida, ecosistemas terrestres. El azul, 3, salud y bienestar. Naranjo o amarillo se ve 13, acción por el clima. Y verde, 2, hambre cero. ¿Cuál de estos se relaciona? ¿Ya? Bien, entonces acción por el clima, pero acción por el clima es el que efectivamente se relaciona con el cambio climático y con la lucha contra el cambio climático, el empoderamiento climático que también se llama, y en el caso de la vida de ecosistemas terrestres también está conectado de alguna manera, pero en este caso la respuesta más correcta, se podría decir, es acción por el clima, y dejamos de lado, sin que sea incorrecto, vida y ecosistemas terrestres. Entonces ahora vamos a ver la siguiente. Aquí nos muestra quiénes acertaron y seguimos. ¿Cuáles son las principales causas del cambio climático global? Veamos. Entonces, producción y consumo humano, la alternativa roja, la alternativa azul, deforestación, la alternativa amarillo, naranja, agujero de la capa de ozono, o la verde, erupciones volcánicas. Pueden ser 2 también. Veamos. Bien, la producción y consumo humano. ¿Por qué la producción y consumo humano? ¿Alguien podría decir por qué anotó esa? A ver el micrófono y dice nomás. Porque era la primera, ¿no? ¿Por qué producción y consumo humano es una de las causas del cambio climático? ¿Alguien podría explicarlo o solo fue intuición? Si fue intuición también está bien. Parece que sí, ¿eh? Ya, y deforestación. Hay 4 personas que pusieron deforestación. ¿Por qué la deforestación es causa del cambio climático? ¿Podrían explicarlo? Francisca. Es que estaba conectando el micrófono. En relación a la primera, es porque la producción y consumo humano genera muchos gases de efecto invernadero. Y porque, por ejemplo, para mantener mucho a los animales como las vacas, generan mucho metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero bastante contaminante. Ya. La deforestación, porque bueno, debido a que los árboles son los que de cierta manera como que respiran el dióxido de carbono y botan oxígeno, entonces al no haber tantos árboles, eso significaría que de cierta manera aumentaría más el dióxido de carbono que ellos no estarían consumiendo. Y bueno, también hacen como un efecto rebote con la radiación solar que llega hacia la Tierra. Entonces, por eso también aumenta el cambio climático. Ya, muy bien, sí. Durante el taller vamos a ir viendo con mayor detalle por qué la producción y consumo humano, porque se basan en el uso de combustible fósil, y por lo tanto se emite CO2 a la atmósfera, y ese CO2 captura, ¿cierto?, la radiación que podría salir, o sea, llega radiación solar a nuestra atmósfera, y al salir estos gases hacen este efecto invernadero, como el CO2, el metano, como muy bien dice Francisca, también el vapor de agua y otros lo hacen también. Ahora, esto no es que sea intrínsecamente malo, porque si no tuviéramos estos gases de efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra sería, ¿saben cuánto? Menos 18 grados Celsius. Así que está súper bien que tengamos. El problema es que lo estamos emitiendo demasiado y se están acumulando más allá de lo que sería natural. Así que por eso. Vamos a seguir. Todos estos temas los vamos a ir profundizando. Francisca entonces va en primer lugar, Jimena y Enzo la siguen. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes eventos son atribuibles al cambio climático global?
Opción roja, sequías prolongadas. Opción azul, terremotos de gran magnitud. Opción naranja, erupciones volcánicas. Y opción verde, eventos hidrometeorológicos intensos. ¿Qué es eso? Mucha lluvia, precipitaciones. Hay más de una respuesta correcta, por si acaso, igual que en la anterior. Bien, las sequías prolongadas, parece que todos somos de esta zona central que hemos estado viviendo esta sequía prolongada, y los eventos hidrometeorológicos intensos, o sea, las precipitaciones intensas también se atribuyen al cambio climático. Entonces, los terremotos y las erupciones volcánicas no son consecuencias del cambio climático. Los terremotos tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas, ¿cierto? Y las erupciones volcánicas de alguna manera también. Por lo tanto no son causas. Ahora, el terremoto no tiene nada que ver con el cambio climático. Las erupciones volcánicas quizás por ahí pensaron, igual emiten CO2 y pueden provocar, sí, por ese lado sí, pero no son consecuencias. ¿Ya? Siguiente, vamos a ver. Francisca está en llamas, ella va primera, Jenny la sigue, Enzo por los palos. Y Vale y Claudia igual ahí tratando de estar en el podio. Vamos. Los gases de efecto invernadero que retienen calor y contribuyen al efecto invernadero en la atmósfera, ¿cuáles son? ¿Será rojo, ozono, azul, metano, amarillo o naranjo, dióxido de carbono, opción verde, vapor de agua? Aquí hay más de una respuesta correcta también. Bien. Bueno, solo decir que el ozono, que es el O3, teníamos un problema con la capa de ozono, ¿cierto? Hace tiempo atrás. Y es el problema mundial que de alguna manera nos pudimos poner de acuerdo y dejamos de emitir los clorofluorocarbonos que hacían este problema y producían este hoyo en la capa de ozono, y eso se recuperó. Y eso no tiene que ver con el cambio climático, ¿ya? El dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua y otros más son gases de efecto invernadero. Así que muy bien, veamos entonces cómo va el podio. Francisca imparable, Jenny la sigue, Jimena volvió al tercer lugar y Claudia y Enzo no se quieren ir del podio. Veamos la siguiente. ¿Algunos de estos impactos asociados al cambio climático han afectado su ciudad? Esto es más bien una opinión. Olas de calor, incendios imparables, deslizamiento de tierras, fuertes precipitaciones inusuales. Ya. De alguna manera a todos los ha afectado o han sentido o han vivido o han sabido de alguna de estas consecuencias que son producto del cambio climático en las ciudades, ¿cierto? Veamos, Francisca entonces sigue adelante y una Astrid subió que no había estado acá en el podio. Bien, entonces, seguimos. Nos queda poquito. Ya. ¿Cree usted que aparecerán nuevos impactos asociados al cambio climático? No va a aparecer ni uno más, si ya estamos bien con lo que tenemos o no. Que no venga ni un impacto más. Ah, ya. Todos creen, entonces estamos más o menos alineados pensando en que este es un fenómeno que nos afecta y que efectivamente cada vez van a haber más consecuencias que vamos a poder estar viviendo lamentablemente en nuestras ciudades, ¿cierto? Y la última, bueno, Francisca sí, a ver si Jenny, Astrid o alguien será que la alcanza, no sabemos, pero la última, veamos la última. ¿Verdadero o falso? Al participar en acciones de arborización se aporta a mitigar el cambio climático global. ¿Es verdadero o es falso? Bien, estamos todos súper alineados entonces. Efectivamente, no es la única respuesta que podemos dar o solución frente al cambio climático, pero ayuda bastante por lo que decía Francisca, que la vegetación al crecer captura carbono, ¿cierto? Entonces sí hacemos que, o ayudamos a la naturaleza a tener más bosques o a que sean más robustos, a regenerar, como es el lema de esta década, regenerar, restaurar la naturaleza que nos va quedando, entonces podríamos hacer frente al cambio climático, pero ya vamos a ver que no es la única solución. Entonces el podio está con Francisca en primer lugar, Jenny en segundo y Astrid tercero. Las felicitamos a las tres.
Muy, muy bien. Ya, entonces ahora vamos a seguir con la presentación. Que se me perdió, porque aquí está. Bueno, entonces más o menos sabemos qué es lo que es el cambio climático global, ¿cierto? Entonces tenemos que tener clarísimo que la energía solar es la que llega a nuestra atmósfera y esa energía es transformada, ¿cierto? Es transformada, por ejemplo, por los árboles, como se explicaba anteriormente, y también se activa el ciclo hidrológico al permitir que haya una evaporación de agua desde los mares, desde los océanos, ¿cierto? Desde los cursos de agua, y entonces van pasando cosas. El sol es lo que nos mueve, ¿ya? Y otra parte de esa energía del sol está destinada a la generación de nuevos compuestos orgánicos a través de la fotosíntesis, y hay un intercambio de calor y emisión de energía radiante al espacio. Esa energía que no se puede ir, que es retenida, es la que nosotros atribuimos a los gases de efecto invernadero que hacen esa tarea, ¿cierto? De retener. Entonces el CO2 retiene temperatura, también el óxido nitroso, los CFC, el metano, el vapor de agua, como les decía, los gases de efecto invernadero, todo se transforma en carbono, como que se habla de la huella de carbono, pero son otros gases que también retienen calor en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero, entonces, como les comentaba, absorben parte de esa radiación termal emitida por la Tierra y le impiden salir. Y esto es lo que altera el balance de energía y provoca que la temperatura de la superficie terrestre aumente, y tenemos el aumento que hasta el día de hoy, o bueno, hasta actualmente, se ha medido en que subió 1,1 grados Celsius respecto de la comparación que es en la época preindustrial, ¿ya? Entonces, de esa acumulación de CO2 por causas antropogénicas, es decir, no naturales, más del 80% proviene del uso de combustibles fósiles, y el resto de procesos derivados de cambios del uso del suelo, y por ejemplo la deforestación que también mencionó Francisca delante. Pero a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que efectivamente el CO2 que está en la atmósfera proviene de estas causas antropogénicas, o sea, de la producción y consumo humano? ¿Quién podría decirme cómo saber, cómo hacer un experimento para saber cómo alguien puede decir 80% proviene del uso de combustibles fósiles? ¿O creen que es una estimación, es como a alguien se le ocurrió, que es más o menos? ¿Cómo creen ustedes que se pudo determinar ese 80%? ¿Alguien sabe? ¿O se imagina? Bueno, si no se imaginan, cuando ustedes alguien les podría decir, no, pero y cuando están los volcanes y hacen erupción, también emiten gases a la atmósfera, y ese gas, o de los incendios forestales, también está en la atmósfera. A lo mejor eso es mayor que lo que nosotros emitimos como seres humanos a través de nuestras acciones diarias, o nuestra industria, nuestra forma de vivir en el fondo. La clave está en que usamos combustibles fósiles. Y como usamos combustibles fósiles, quiere decir que tienen millones de años, ¿cierto? Y por lo tanto eso deja una marca antigua. Entonces los científicos pueden reconocer si el carbono, el CO2 que está en la atmósfera es de origen muy, muy antiguo o es de origen nuevo, como sería de una erupción volcánica. ¿Se dan cuenta? Y entonces por eso es que sabemos que efectivamente es por causas antropogénicas o humanas, ¿ya? Y no naturales, este calentamiento global, ¿ya? Y hay una estación en Hawái que siempre está haciendo los registros de la concentración de CO2 a partir de 1950, ¿ya? Y entonces se han dado cuenta que incrementó desde 315 partes por millón a 380 partes por millón en 2007. Ahora, los últimos datos son que estamos en 400
15, creo. No recuerdo muy bien. Jonathan, no sé si tú tienes ese dato exacto, pero estamos sobre los 400 partes por millón hasta el año 2021, creo. Sí, y hay una organización de activismo mundial que se llama 350, hay que mantenerlo más abajo. Quiero comentar, Valeria, que Francisca preguntó por el chat que quizás se estudiaron los gases acumulados en los glaciares, la paleoecología, Sí. que también muestra, claro, gases en distintas capas, ahí podemos identificar la edad, pero en este caso, el caso de Mauna Loa, la estación en Hawái, Sí. claro, pueden registrar isótopos de carbono, pueden registrar Sí. la edad también. Muy bien. Claro, y Francisca tiene razón porque hay datos de hace 800.000 años. Entonces te dicen, tenemos datos de 800.000 años y sabemos que no habían estaciones meteorológicas ni nadie ahí marcando qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente lo hacen a través de testigos de hielo o donde hay burbujas de la atmósfera de hace miles de años atrás y se estudia esa atmósfera, esa burbuja, imagínense, la burbuja sí es maravilloso, se estudia esa burbuja y se puede determinar el porcentaje de CO2 que hay, ¿ya? Que había en esa época versus el que hay hoy día. Entonces, por eso sabemos y hay esos gráficos donde uno puede ver 600, 800.000 años y uno dice, pero ¿cómo es posible? Lo hacen así, ¿ya? Bien, entonces acá solo para mostrarle lo que ha sido los últimos 7 años más cálidos desde 1850 que se tiene registro y que veamos lo que pasa en, en nuestra puntita acá, América del Sur, cómo se ve a simple vista. No vamos a entrar si han subido 3, 5, cuántos grados, pero cómo ha subido la temperatura. Y también en la península antártica, ¿cierto?, que estamos perdiendo hielo y cada vez se ve más digamos, el continente antártico, la tierra del Antártico. Bueno, dependiendo del incremento de esta concentración de gases de efecto invernadero, la temperatura de nuestra Tierra, la temperatura media, podría sufrir incremento entre 1,5 y 4,5 grados Celsius, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una serie de fenómenos asociados a estos incrementos. Entonces, por ejemplo, la torrencialidad de las lluvias, o sea, cuando tenemos lluvias muy, muy fuertes, el retroceso de los glaciares, la disminución de la extensión de las zonas con nieves permanentes. No sé si alguno de ustedes, bueno, yo vivo acá en Santiago y siempre he vivido en Santiago, entonces para mí la cordillera es como un ícono, siempre le estoy mirando la cordillera. Entonces, antes de las lluvias de este año, como que yo echaba de menos eso de ver la precordillera nevada. Porque antes, no sé, cuando yo era más chica, el invierno se veía todo el tiempo la cordillera nevada. Me imagino que la gente que tiene, no sé, hoy día 20 años, como ha vivido ya 10 años de sequía, prácticamente no tiene esa imagen que tengo yo de la cordillera súper nevada todo el invierno. Entonces así van cambiando los paisajes y uno con este ojo humano ve un pedacito de la historia. Por eso debemos recurrir a la ciencia que estudia y se puede ir para atrás mucho más que lo que nosotros podemos registrar como humanos. De hecho, nosotros lo que percibimos es el tiempo atmosférico, no percibimos el clima. Entonces, cuando dicen, no, pero ¿por qué dicen que está el cambio climático si este invierno es tan frío, por ejemplo? No tiene que ver con eso, porque lo que nosotros estamos hablando es de algo global y lo que estamos percibiendo es local y es temporal. ¿Se dan cuenta? Entonces hay ahí una discordancia respecto de los conceptos que nosotros como seres humanos podemos percibir versus de lo que estamos hablando cuando hablamos de cambio climático global. Bueno, acá un gráfico solo para ver qué es lo que pasaría en términos de temperatura si no tenemos políticas climáticas versus si nos ponemos firmes y tenemos políticas climáticas. Entonces, en el caso de que no incurrimos en ninguna política climática, podemos subir hasta casi 5 grados Celsius la temperatura media, ¿ya? Si estamos así, más o menos, podemos subir entre 2,8 y 3,2.
que es más o menos lo que podríamos subir si seguimos en las actuales condiciones. Pero si nos ponemos de acuerdo y hacemos, tomamos medidas de mitigación fuertes, cambiamos incluso nuestros hábitos, podríamos llegar a 1,5 a pesar de que ya estamos en 1,1, o sea, nos quedan 0,4 subir nada más, ¿ya? Bueno, los impactos ya sabemos, y algunos los hemos vivido. Bueno, vivimos los incendios de Valparaíso hace un tiempo atrás, donde ocurre un fenómeno que el cambio climático aporta, que tiene que ver con la sequedad del ambiente, la alta temperatura permanente y una baja humedad. Entonces se produce este efecto para que o las condiciones óptimas para que el fuego se transforme en una gran tormenta que afecta, digamos, grandes extensiones, ¿cierto? Y súmale la basura de las quebradas, ¿cierto? En el caso de Valparaíso, o las construcciones de material ligero, entonces acrecientan este fenómeno dramático, ¿cierto? Bueno, la torrencialidad de lluvias o la escasez de lluvias también, la disminución de las extensiones con nieves permanentes, los glaciares. Si uno va al sur, también uno puede, con este ojo humano, si es un observador del paisaje, uno se puede dar cuenta de algunas diferencias, o puede recurrir, ¿cierto? Ahora es maravilloso que uno puede recurrir a ver fotos aéreas de distintos años y comparar. O sea, la información está. Entonces los impactos del cambio climático pueden ser bastante brutales, se podría decir. Remodelará fundamentalmente la vida en la Tierra en las próximas décadas. Y cuando hablamos de la vida en la Tierra, nos estamos incluyendo nosotros también como seres humanos, porque generalmente pensamos, bueno, los ecosistemas, como que es algo que está externo a nosotros, y nosotros somos parte, somos yo creo, esto ya es una teoría mía, pero yo creo que la pérdida de esta conexión con la naturaleza, de no sentirnos que somos parte de los ecosistemas, nos ha traído a donde estamos. Siempre creemos que estamos como que estamos aparte. Entonces, los efectos son en otros seres vivos que, bueno, nos puede dar pena, pero son otros. No nos sentimos que estamos siendo parte de esto también, ¿ya? Bueno, entonces, en el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el que de alguna manera se emitió a fines del año pasado y ya finalmente a principios de este año, dice algo bien fuerte, que dice que la extinción de especies, las enfermedades más extendidas, el calor invivible, el colapso de los ecosistemas, las ciudades amenazadas por el aumento del nivel del mar, estos y otros impactos climáticos devastadores se están acelerando y están destinados a hacerse dolorosamente obvios antes de que un niño nacido hoy cumpla 30 años. Imagínense. Es una pena. ¿Y por qué me impacta más? Yo les voy a confesar. ¿Por qué? Porque fui abuela hace poco y tengo un nieto de apenas 10 o 11 días. Entonces digo, ¿cómo cuando tenga 30 años mi nieto va a tener que vivir este tipo de cosas? Una pena. Bueno, acá una noticia de lo que pasó, olas de calor extremo el año pasado en Canadá, y acá una proyección de un centro de investigación de la Universidad del Maule, donde proyectan que este verano va a ser bien caluroso y van a tener olas de calor en las ciudades de esa zona, de esa región. Bueno, como les adelantaba, entonces en el IPCC, que es este panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, dice que ya estamos pasando umbrales peligrosos. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque pueden provocar efectos dominó. Ellos lo llaman puntos de no retorno, como cuando los aviones tienen benzina y llegan no sé cómo se llama, diésel aéreo, no tengo idea, pero que pasan un punto en que no se pueden devolver, tienen que seguir hasta el otro aeropuerto. Bueno, nosotros estamos como así, como que ya pasamos esos umbrales donde nos podíamos devolver, estamos como ahí, justo ahí, pasando ese umbral. Entonces, tenemos que tomar acción ahora, porque estamos en
con riesgo, y en nuestro país especialmente, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es muy vulnerable al cambio climático. Nosotros a veces pensamos o escuchamos gente que dice, no, pero Chile es tan pequeño, somos tan poca gente, que no nos va a afectar tanto esto. ¿Qué importa que nosotros tomemos acciones si al final somos nada en el ámbito mundial? Bueno, somos un país que es vulnerable por las costas, por las montañas, porque además tenemos ciudades grandes donde se concentra gran cantidad de gente, por lo tanto se amplía el riesgo, ¿cierto? Entonces tenemos riesgos por todos lados, pero ¿qué es el riesgo? Entonces acá, un poco para analizar qué es el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, siempre, eso es lo que hay que tener claro, siempre estamos hablando de que está el ser humano metido, porque si no, si hay algo que va, no sé, un derrumbe va a ocurrir en el desierto de Atacama y no vive gente, como que a nadie le va a importar. Y así somos. Entonces, el riesgo siempre está, este riesgo asociado a la vulnerabilidad, a la exposición de los seres humanos o de la infraestructura humana que ha hecho el ser humano, ¿ya? Entonces, el riesgo está asociado a vulnerabilidad, al peligro y a la exposición a esos peligros. Entonces acá tenemos algunos conceptos que tienen que ver con esto del riesgo, de que es un peligro potencial que nos enfrenta a una capacidad de respuesta. O sea, somos capaces de responder frente a un peligro, a un supuesto peligro, a las consecuencias que esto nos va a traer. Nos podemos adaptar, ¿ya? Nos podemos ajustar al clima en este caso, real o proyectado, y los efectos que va a tener. Bueno, en los sistemas humanos la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. No sé si ustedes también han leído, han escuchado que se han hecho ya estudios donde sabemos que por ejemplo, las precipitaciones van a disminuir en Chile, en casi todo el país, excepto entre Coyhaique y Magallanes, puede que aumenten un poco, pero en general van a disminuir. Entonces ya la gente que se dedica a la agricultura está pensando en cómo mueve la producción agrícola, la va a tener que mover en el sentido en que lo está mostrando estos cambios. Entonces eso es adaptación. Bueno, lo interesante es saber si somos capaces de ser resilientes frente a esto, si podemos transformarnos, sería maravilloso. Para allá vamos, porque si queremos hacer algún cambio y dejar de vivir en este constante riesgo, nos vamos a tener que transformar, queramos o no queramos, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que tenemos que pensar en cómo nos adaptamos o cuáles son las consecuencias que vamos a tener que vivir frente a los cambios que ya no vamos a poder evitar respecto del cambio climático y adaptarnos, y eso significa transformarnos, porque no vamos a poder seguir haciendo las cosas tal cual las estamos haciendo hasta ahora, que es el camino que hemos seguido y llegamos hasta acá. Por lo tanto, si no queremos estar en este punto, que es este punto como de inflexión de seguimos y no podemos volver atrás, o cambiamos para poder restaurar lo que tenemos y en algún momento poder frenar esta debacle, esta catástrofe que se nos podría venir encima. Bueno, y la resiliencia, que es la capacidad de los sistemas sociales, o sea, nosotros, los seres humanos, lo económico, lo ambiental, de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligroso, respondiendo y reorganizándonos para poder seguir funcionando de manera esencial, manteniendo nuestra identidad, la estructura y conservando la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Y aquí un punto importante, ¿por qué me detengo en la resiliencia? Porque la capacidad de aprendizaje y transformación van juntos, y creo que ahí los educadores, los profesores, los académicos, en cualquiera de los niveles que estemos trabajando, tenemos una tremenda responsabilidad
para poder empujar este camino de adaptación, aprendizaje y transformación. Entonces, con todos estos conceptos que tienen que ver con el cuadro que vimos al principio, lo que yo quiero, a donde quiero llegar, es analizar esta ecuación, que tiene que ver, o estas ecuaciones que tienen que ver con analizar un poquito más el riesgo y a su vez la vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que es este riesgo? Es una amenaza que tenemos y la vulnerabilidad que podamos nosotros sentir, cuán vulnerable nos sentimos, pero esa vulnerabilidad tiene que ver con algo externo y algo interno. La exposición, cuán expuestos estamos a una cierta amenaza, un cierto peligro, es externo, ¿cierto? Quizás no podemos escoger dónde estamos, ¿ya? Porque estamos en una ciudad, por ejemplo, y no podemos escoger dónde vivimos. Vivimos ahí, no nos podemos cambiar, pero sí podemos saber y tomar acción respecto de los posibles peligros que nos acechan. Y eso tiene que ver con la resiliencia, y la resiliencia tiene que ver con educarnos, con conocer, con saber y tomar acción, ser capaces de tomar acción para ser resiliente. Entonces, de alguna manera, yo me pregunto, ¿cuánto estamos aportando desde donde estamos a la resiliencia de las personas que nos toca educar? Entonces, creo que de alguna manera estas ecuaciones nos permiten visualizar visualizar la responsabilidad que tenemos y darnos fuerza para seguir adelante. No sé, a mí me pasa eso, que como que yo siento esa responsabilidad y digo, bueno, para allá tengo que apuntar. Yo tengo que estar en el camino de la solución. ¿Cómo aporto la solución? Ya hemos aportado mucho al problema, ¿cierto? Y nos tenemos que dar cuenta que aportamos al problema. Pero ¿cómo ahora migramos del problema, de ser los que causamos el problema, a aportar a las soluciones que debemos aportar para proyectar un planeta que no suba más de 1,5 grados? Porque si subimos a 3 ya va a ser invivible. Bueno, los impactos derivados del aumento de la temperatura, tanto en los ecosistemas naturales como en los ecosistemas sociales, porque también nos tenemos que ver como ecosistemas. Nosotros no somos personas aisladas que podemos vivir autónomamente, dependemos de otros. Dependemos de que cuando abrimos la llave haya agua que sale por ahí para lavarnos las manos, para cocinar, para bañarnos. Dependemos de que si tomamos transporte público haya un chofer que llega a ese paradero donde tenemos que tomar el transporte o en el metro, ¿cierto? O sea, dependemos de muchas cosas que no nos damos cuenta. Nos creemos muy autosuficientes, pero no lo somos tanto. Entonces, creo que también ahí tenemos otro espacio de reflexión. Entonces, ¿qué se va a afectar? Se van a afectar diversas áreas sociales y económicas, por ejemplo, la salud. Efectivamente, se va a afectar la salud de los seres humanos, pero también nos afecta la pérdida de infraestructura de salud, por ejemplo, o el no poder acceder a la salud porque se rompen caminos, se rompen puentes, bueno, la agricultura, la disponibilidad de recursos. Eso, para poder enmendarlo, va a tener costos altísimos y los impactos obviamente que van a variar tanto en función de la localización geográfica como también en función de las condiciones de vulnerabilidad, cuán vulnerables somos y la capacidad adaptativa que tengan esas ciudades y las personas que viven en ellas. Entonces ahí tenemos un espacio que podemos nosotros aportar. Entonces, las ciudades, ustedes saben que en Chile la mayoría de la gente vive en ciudades. Somos un país muy urbano, sí, la población urbana es casi de un 90%. Entonces, yo a veces también pienso que en algún momento nadie va a estar produciendo lechuga, o no sé, o verdura, porque todos vivimos en las ciudades. Entonces ahí vamos a tener en algún momento problemas. Yo me imagino, ya esas son mis divagaciones personales a veces. Bueno,
Se identifican las áreas urbanas como elementos clave en el proceso de globalización y de transición hacia nuevas formas de urbanización y de ocupación del territorio. O sea, cómo somos capaces de proyectar ciudades que sean resilientes, ciudades que sean sustentables, ciudades que sean, tengo una compañera de trabajo que habla de las ciudades biofílicas, es decir, ciudades que aman lo vivo. No ciudades de cemento y que todo es cemento, sino que cómo hacemos que la naturaleza entre a las ciudades, llegue a las ciudades. ¿Cómo sería maravilloso Santiago si todas las quebradas que vienen desde la precordillera o la cordillera pudieran llegar hasta el centro de Santiago, por ejemplo? Tendríamos agua, tendríamos cómo admirar biodiversidad todos los días, tendríamos espacios públicos maravillosos. Bueno, en su momento no se pensó, hoy día sí podríamos pensar y actuar consecuentemente. Bueno, se estima que el 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las ciudades, ya a raíz del consumo energético. Entonces, ahí cuando pensamos en cómo hay una política energética de irnos transformando en energías renovables no convencionales y vemos plantas solares, plantas eólicas, tiene que ver con esto, cómo reducimos también, porque nuestra matriz energética está muy carbonizada. ¿Qué quiere decir eso? Que emite, o sea que ya cuando nosotros ocupamos los enchufes para acceder a nuestra electricidad, esa electricidad viene sucia, entre comillas, se creó de manera no tan limpia. Entonces, si podemos migrar y que esa matriz energética sea más aporte desde las energías renovables no convencionales versus de las plantas de carbón, entonces vamos a estar avanzando en el camino correcto. Bueno, entonces, como hay un acelerado proceso de urbanización, los aportes de gases de efecto a nivel mundial de las áreas urbanas, entonces van a seguir en esta tendencia al alza, y lo que queremos es justamente lo contrario. Entonces tenemos que ir pensando rápidamente, ¿sí? No podemos seguir solo pensando rápidamente en cómo hacemos para que entonces las ciudades no sean lo que son hoy día, o como son hoy día, sino que prepararnos para que sean ciudades resilientes y ciudades sustentables. Bueno, en Chile, como les decía anteriormente, se proyecta un aumento de las temperaturas de manera generalizada en todo el territorio y una disminución de las precipitaciones para las próximas décadas. Como les decía, solo hay una como ventana de que las precipitaciones puedan aumentar muy poco, pero en las regiones de Coyhaique y Magallanes. Además, tenemos poca evidencia que nuestras ciudades hayan adoptado la resiliencia como estrategia de desarrollo para enfrentar los impactos, entendiendo que la resiliencia es la capacidad de ajuste y adaptación de los sistemas socioecológicos ante una crisis de origen ya sea natural o socioeconómica que sea de magnitudes considerables. O sea, nosotros como que más reaccionamos que prevenimos. Tenemos esa forma de actuar. Y entonces, como les decía, que hay un mapa para mostrarle cómo las precipitaciones han ido cambiando. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, yo ahí marqué un círculo rojo frente a nuestro territorio. Por acá vemos celeste, eso quiere decir que o se mantienen o pueden aumentar un poco. Por ejemplo, por acá, ¿ven mi puntero, cierto? Mi flecha. Sí, vale. Ya, se ve. Entonces, por acá, en Australia, ¿cierto? Cerca de Japón, claro, hay un aumento de precipitaciones que se nota porque es azul y más oscuro, ¿cierto? Pero por acá lo que estamos viendo es una disminución. Todo lo que el color se va hacia amarillo, café, es disminución. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente nuestro país solo se ve que va a disminuir, excepto en las dos regiones australes. Bueno, los principales efectos, como les decía, tienen que ver con temperatura, precipitación, eventos climáticos extremos y los posibles impactos
se relacionan con la biodiversidad, o sea, vamos a perder biodiversidad, vamos a tener menor disponibilidad de recursos hídricos, vamos a tener problemas de salud, ya sea de salud efectivamente en la salud de las personas, como también en la infraestructura, ya sea de salud, de caminos, de transporte, ¿cierto? De distintas áreas, en la energía, en la silvoagricultura, en la pesca y acuicultura, en el turismo, en la ciudad. Es decir, en todas partes, por todos lados, podríamos tener impactos, ¿ya? En esta figura es un resumen del impacto del cambio climático en Chile que uno podría analizar. Y como se ve, si nos vamos por esta columna del 2010 al 2040, por las macrozonas, vemos que en el Norte Grande las temperaturas y las precipitaciones se mantienen y para el sur podemos prever que hay un pequeño aumento, ¿ya? Pero no es sustancial. Valeria, ¿puedes comentar algo? Lo de Antofagasta es porque los números son tan chicos de precipitación, los modelos arrojan un cambio mínimo y al final muestra que va a llover más, pero estamos hablando de la nada. Por eso hay un tema de la modelación y cómo arrojan los números. Pero sí, va a haber un aumento en Antofagasta, pero de nada a un poco más. Claro, es que ahí si uno mira de cerca el gráfico, hablan de -5 a 5 milímetros, o sea, estamos hablando de muy poquito. Y la nube más pequeña es de -30 a -15 milímetros, entonces es una disminución en el fondo. Ya, bueno. Siguiendo con el tema de las ciudades y de los urbanizados que estamos, o urbanos que somos como población chilena, ¿cierto? Además tenemos esta metrópolis de Santiago que tiene el 45% de la población urbana del país, y bueno, y las principales actividades económicas también se desarrollan acá y le siguen en importancia. Miren, el Gran Valparaíso y el Gran Concepción, con apenas 866 y 841.000 personas, es decir, de 6 millones y un poco más, bajamos a menos de 1 millón. Y bueno, y como saben, el riesgo aumenta con la concentración de población, con la cercanía al mar, por ejemplo, o a espacios montañosos que son nos hacen más vulnerables externamente al cambio climático. Acá solamente mostrarles algunas fotos de eventos asociados a cambio climático en Chañaral. No sé si se acuerdan, el aluvión del 2015, después en 2017 hubo otro que fue un poquito menos dramático, pero bien parecido. Y acá solo mirar y comparar lo que era el 2014 versus el 2015 cuando ocurrió esto. Entonces, para que vean la magnitud del evento, y si yo, bueno, no se me ocurrió antes, pero podríamos ver una foto de hoy día, les apuesto lo que quieran, que en este sector donde ocurrió, nuevamente debe haber población, ¿cierto? Y por acá también, o sea, somos como que de pronto no aprendemos de las consecuencias. Después en Valparaíso, que también les hablé de esta combinación de altas temperaturas, de baja humedad y de vientos de 30 nudos, entonces esta combinación 30-30-30 que hace que el incendio en Valparaíso sea de proporciones, ¿cierto? Pero que además fue más dramático debido a toda la basura que había en las quebradas. Entonces también uno podría ir y ver, a ver, cómo se vive hoy día en esos sectores. Aprendimos, tenemos formas de solucionar el problema de la basura, que es un gran problema allá. Bueno, acá solo mostrarles cómo se veían los incendios del 2017 desde el aire, desde el espacio en nuestro país. Esto es la zona centro. Ya es la región de Talca, del Maule, ¿ya?
Y Santa Olga, ¿se acuerdan? Esos incendios en Santa Olga, que fue dramático también. Y la Villa Santa Lucía, el 2018, una remoción en masa, un aluvión que fue causado por una precipitación fuerte que cayó sobre un glaciar cubierto que estaba en retroceso y desmoronó una pared de roca que se deslizó y formó este aluvión que tuvo, se calcula que la velocidad promedio de bajada fue de 72 kilómetros por hora. Entonces, es algo que uno cuando lo ve, como que siente, ve que pasa una masa así como lentamente, pero la fuerza que tiene y no lo alcanza a dimensionar. Y acá para que vean la magnitud también de lo que se perdió, o sea, todo lo que se ve café ahí en esta quebrada es lo que se perdió. Y es de un rato para otro, o sea, no es que esto se fue perdiendo a través de los años, y también la temporalidad, o sea, en cuánto tiempo ocurre esto, entonces nos deja como sin respuesta. Bueno, ahora quiero que hagamos un ejercicio. Ya, la idea ahora es que a partir de lo que pudimos captar, lo que sabemos, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, Jennifer les compartió un link, que no lo veo, ahí está, ya, en el chat hay un link, pero no lo ocupen todavía, que yo les quiero mostrar algo para dar algunas instrucciones y además hacer grupos de trabajo para que por lo menos se conozcan los que están presentes. Entonces, es un simulador que te permite entrar a ver cómo impactan las distintas soluciones, políticas, acciones en la temperatura media. Entonces, si ustedes se fijan, acá dice 3,6 grados Celsius, ¿ya? Y entonces cuando uno entra a este simulador, lo que uno ve es la tendencia según el escenario actual. Entonces, la tendencia según el escenario actual sería que para el 2100 hayan subido 3,6 grados Celsius la temperatura media del planeta, lo cual es muy mala noticia. Por lo tanto, acá lo que tenemos son distintas acciones que podemos tomar, por ejemplo, reducir la deforestación al mínimo. Ya, ¿cuánto impacta? Prácticamente nada. Después, metano y otros gases. Si lo reducimos mucho, mucho, impacta, sí, baja. Y así que ustedes vayan haciendo un juego respecto de las distintas alternativas que aquí ofrece. Por ejemplo, si el suministro de energía hoy día es mayoritariamente carbón y lo bajamos completamente, baja considerablemente la temperatura media. Entonces, lo que yo quiero que ustedes puedan hacer es en grupo comentar un poquito. Voy a hacer grupos que van a quedar como de 3 o 4, de 3 parece, y que ustedes puedan comentar primero qué se imaginan que podría efectivamente solucionar, qué acciones se podrían tomar y que efectivamente son realistas. Pero después de eso, porque probablemente no lleguen a que los grados bajen demasiado, entonces digan, ya, si nos ponemos súper ambiciosos, pero sin dejar de lado mucho el realismo, ¿a cuánto podemos llegar? ¿Ya? Haciendo ahí la simulación en este simulador que se llama En-ROADS, y ustedes pueden entrar y un poco jugar con esto, ¿ya? Entonces yo voy a hacer unos grupos, voy a hacer 3 grupos que se van a asignar automáticamente y ustedes solo tienen que aceptar y pueden compartir pantalla y eso para que hagan su trabajo. Y después nosotros los llamamos a que vengan de vuelta, pero les vamos a dar unos 15 minutos más o menos para hacer este trabajo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ya, entonces, ya llegaron todos, parece. Está resuelto Entonces, ya. ¿sí? Sí, está ¿Todo resuelto. Ahora bien? tenemos la fórmula. Tenemos ya la fórmula, tenemos varias Sí, fórmulas, al menos 3. sí. Ya, Vamos a entonces, escribir el IPCC.
Sí, yo creo. Y a todos los gobiernos del mundo. Quiero un mejor mundo para mis nietos. Ya, entonces, uno por grupo, que cuente cortito cómo lo vivió y a qué temperatura pudieron llegar. ¿Vale? ¿Puedes tú, del grupo 2? Eso se explicaba mejor, pero no sé si me quiere apoyar de repente. Era el tema de disminuir, ay, déjame que me acuerdo, de disminuir los gases de metano, bajar el nivel de deforestación y aumentar la forestación. Dale, Enzo, ayúdame. Y también era como aumentar como la tecnologización de actividades productivas y el transporte. O sea, hacerlo producción más eficiente del uso de la energía y también electrificar las tareas productivas. Y también, y para eso había que generar como la matriz productiva más renovable, pues en realidad, que eso era importante, para bajar la dependencia de las energías fósiles, que Sí. son las que contaminan. ¿Y a cuánto llegaron? ¿Ustedes pudieron llegar a? A 1.5. Vamos, muy bien. Pero Ya, el grupo 1 entonces, a ver, ¿a cuánto llegó? Nosotras llegamos a 1, ¿A 1? Bien, ¿ya? la salvamos. Disminuimos al máximo hartas cosas y aumentamos al máximo otras cosas. Por ejemplo, disminuimos el carbón, el aceite, el gas natural a 0. Ya. Aumentamos al 100% las energías renovables, la energía ¿Y la nuclear también? sí, lo movimos, pero en realidad como que baja, si se disminuye al 100%, aumenta a 1,1, y si se aumenta, disminuye a 1. Entonces al final como que no es mucho la diferencia. Ya. Aumentamos al 100% el nuevo cero carbono. También aumentamos el precio del carbono, porque así quizás menos personas lo intentan utilizar. Claro, Y la bioenergía también se aumenta. perfecto. Con respecto al transporte, tanto la eficiencia energética y la electrificación se aumentan mucho. En los edificios y la industria también. El crecimiento de la población lo disminuimos a lo más bajo. El crecimiento económico también lo disminuimos. Las emisiones de la industria en la tierra se disminuyen al máximo, la deforestación y el metano y los otros gases. Y tenemos un 100% de repoblación forestal y utilizar la tecnología para eliminar el carbono. Y así nos salvamos. Ok. Tenemos tremenda tarea, sí. Ya, y el grupo que me falta, el 3, ¿cómo le fue al 3? Sí, por acá estamos. Ya. Logramos llegar a 1,7 solamente. Creo que somos el grupo más alto. Pero Pienso también igual. Sí, pienso que, o sea, la discusión en realidad, primero hubo una discusión en torno a lo que está pasando en nuestro país y en relación también a cuáles serían los costos políticos también de estos cambios. Al igual que los demás compañeros, ¿cierto? Partimos aquí de izquierda a derecha, ¿cierto? Bajamos el carbón, subimos la energía renovable, la energía nuclear la dejamos en el medio, el gas natural también lo dejamos en el medio, al igual que el aceite, la bioenergía nos faltó, la dejamos en el medio. Los bonos de carbono, si no me equivoco, ¿cierto? Carbon Price. También lo dejamos en el medio justamente porque hay un costo que tiene que irse asumiendo en relación a qué significa la producción detrás de este carbono, ¿cierto? Comentaba ahí el profe Jonathan que en otros lugares, ¿verdad? Habían incrementado estos costos dentro de otros países y que eso había Los costos, significado también los costos ¿sí? políticos, Sebastián. En Francia fueron los Gilets jaunes, que casi derrumbó el gobierno de Macron y perdió un gobierno en Australia con el caso de impuestos de carbono también. Por eso es muy peligroso, ¿no? Los políticos no quieren ir mucho por el lado de los impuestos de carbono. Disculpe, ¿esos son los New Zero Carbon? ¿Esos, los bonos de carbón? ¿En el esquema de la página? En carbon pricing puede ser cualquier impuesto, en la verdad. Y al final los bonos de carbono fueron una forma de financiamiento. O sea, igual
no son impuestos los bonos, pero igual es un costo porque uno tiene que pagar para offset tu carbono. Por Claro, eso para contaminar. es una forma que uno paga al final. Es un impuesto en los bonos. Sí, en relación a, bueno, y eso también, ¿cierto? Fue una de las discusiones que desarrollamos. Dentro del transporte, obviamente la energía, la eficiencia energética va de la mano con ello, ¿cierto? También pasó esto de la electrificación, que también como conversamos dentro del taller, ¿cierto? La electrificación, la electricidad, si es que no se buscan nuevas formas de generar electricidad, va a seguir siendo un incremento, bueno, no va a ser un gran impacto, pero aún así va a ser un impacto, ¿cierto? La eficiencia energética dentro de las industrias también lo subimos al máximo, la electrificación también, en base a la discusión recién planteada, quedó en la mitad en relación al crecimiento de la población, quedamos en la mitad, y el crecimiento económico también, en realidad una discusión, porque hacia dónde va ese crecimiento económico también puede ser un crecimiento económico quizá equitativo. Yo personalmente soy partidario del decrecimiento o del buen vivir también que va de la mano, ¿cierto? Eso a título personal. Está bien. ¿Sí? No, que está bien que tengas esa opción y está bien que lo digas. O sea, tenemos que empezar a pensar que tenemos que vivir de otra manera, que tenemos que transformarnos y el decrecimiento podría ser una forma de transformarnos. Así que está bien que lo pongamos sobre la discusión. Sí, y dentro de las emisiones industriales, ¿cierto? Obviamente hay que bajar la deforestación. Obviamente los gases metano no lo dejamos a bajar totalmente, sino que como nos pusimos en un plano nacional, también se entiende que Chile no es un gran productor de metano. Entonces, por lo tanto, o eso está en discusión, no sé si alguien tiene una versión diferente. Y dentro de, también obviamente, conversamos de la reforestación que va al máximo, pero también, ¿cierto?, qué tipo de reforestación. Como lo comentamos, ¿cierto?, en el grupo, los árboles de rápido crecimiento capturan más carbono, pero también disminuye la biodiversidad, ¿cierto?, y también la regulación del agua. Y hasta ahí estamos. Bien, súper. Bueno, en lo que nos queda, el profesor Jonathan vas a mostrar primero lo Sí, del voy a pasear por el Google Earth Ya, y levantando ciertos temas en términos de eso. medidas. Vamos a hacer. Claro, en ¿Qué el hay fondo sobre la mesa? sí, lo que queríamos era como mostrar algunas herramientas que ustedes pudieran utilizar para implementar la asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales. ¿Se ve la pantalla o no? Sí. Bien. Mira, para una suerte de introducción rápida, yo he participado en varias políticas públicas y yo puedo decir con mucha tristeza que varios no han sido implementados. Armamos con el Ministerio de Medio Ambiente, con gobierno regional, con financiamiento de Alemania, a lo que se llamaba el Plan de Adaptación Metropolitana de Santiago. Eso fue elaborado justo antes del terremoto de 2010. Pasó a segunda, tercera, quinta plana. Por eso ese plan sigue existiendo, ¿no? No es que desapareció, pero nunca ha sido implementado. También participé como consultor para el Ministerio de Medio Ambiente armando el plan de ciudades, porque la idea de los gobiernos, los últimos 4 gobiernos, han sido armar planes sectoriales. Por eso tenemos un plan de adaptación para pesca, otro para forestal, otro para agua, etcétera, de forma sectorial. Y es interesante que el plan urbana, donde viven 90% de los chilenos y chilenas, nunca ha sido implementado. Fue aprobado iniciando el gobierno de Piñera II, y ese plan, con la firma de todos los ministros y ministras, después pasó al Ministerio de Vivienda para su implementación. Y esa implementación nunca se ha realizado. Por eso ha sido un proceso muy largo, y yo diría que el Ministerio de Vivienda ha tenido problemas en entender cómo asumimos este tema, que no es un tema con lo cual trabajamos.
Por eso tenemos un problema de armar planes, tener políticas, armar planes y tener grandes problemas con la implementación. Y quiero pasear por ese plano de el área metropolitana que podemos ver también en el contexto de la cuenca del río Maipo. Y pasando por los amarillos, que son un nivel más macro, a nivel de cuenca, los rojos, que son más meso, puede ser, comunal, intercomunal, y tal vez terminando con los verdes, que son lo más específico, más locales, variales, de edificio hasta. Y quiero invitar a ustedes a responder a lo que se trata ese término. Por eso voy a empezar, por ejemplo, cobertura de nieve. Quiero preguntar a ustedes qué significa eso en términos de cambio climático, adaptación al cambio climático, medidas a tomar. Cobertura de nieve, y Valeria lo comentó antes, yo creo que ahora ver nevado hasta abajo, que se fue una expresión de siempre, muchos años atrás. Yo vivo en Chile hace mucho tiempo ya, y siempre hablamos de, oh, está nevado hasta abajo. Eso no sucede tanto como antes. ¿Cuáles son qué significa cobertura de nieve para nosotros cuando hablamos de las medidas o el impacto y medidas a tomar en esta región metropolitana? Pero también todas las ciudades tienen sus propios desafíos. ¿Alguien te puede decir que cobertura de nieve, qué significaría en términos de adaptación al cambio climático? Unas ideas, sugerencias. Ya, Permitiría como... Francisca y después Enzo. Yo en realidad no conozco mucho ese sector de la región metropolitana, pero me imagino que sería bueno que la construcción de las casas tuviesen un techo más firme, porque cuando cae mucha nieve, como es agua congelada y el agua tiene una masa muy grande, o sea, cuando es nieve en realidad pesa más, entonces eso haría que los techos se puedan como romper o caer y de cierta manera rompería como la vivienda en sí. Entonces quizás generar como techos más como mejores, más preparados para la nieve y buscar de cierta manera que tengan un lugar hacia donde ir, o sea, que no quede acumulado. Algo así me imagino. Perfecto. Yo creo que hay temas interesantes acá, por ejemplo, que va a haber menos nieve, pero cuando llegue la nieve va a ser más intenso y tal vez como, claro, tenemos diseños adecuados para la nieve, como tenemos diseños adecuados para el calor, porque al final hemos elegido diseños que no son los diseños de Andalucía, que funcionan muy bien para calor intenso. Hemos elegido otros materiales y otros diseños, pero me parece bien en ese sentido. Enzo. Como dijo la colega, también como implementar como esas como tecnología o ecotecnias, pero también el tema de la cobertura de nieve serviría como para proyectar como las reservas de agua y tomar medidas y formas de gestión, podríamos decir, para cumplir tanto los requerimientos de la naturaleza como de la sociedad humana, en realidad. Sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí tenemos un tema de la nieve clave para los meses de verano. Por eso la idea es cómo reconocer estas fuentes que son críticos en los meses secos para agricultura, para agua potable, y cómo lo vamos a guardar, cómo lo vamos a mantener. Y cuando vemos el embalse, el yeso, que es la fuente principal para agua potable en la ciudad, bajando en forma permanente, tenemos una gran preocupación, porque al final tenemos que reconocer que esa disminución va a seguir, y la pregunta es, claro, ¿cómo almacenar? Que es un gran desafío, porque tampoco significa seguir construyendo embalses, porque no se van a llenar. Pues hay un gran desafío acá. ¿Cómo responder a un tema de nieve? Yo voy a agregar el tema del isotermo cero. ¿Alguien ha escuchado el isotermo cero? Como palabra o concepto. Sí, el límite de la caída de nieve. Perfecto, gracias Sebastián. Y ahí tenemos un problema porque al final es la altura
donde ahí tenemos precipitación líquida y precipitación sólida, la nieve. Por eso a veces uno piensa que fantástico, puede ser que haya más lluvia, pero eso es muy problemático porque cuando tenemos lluvia, eso se evacúa por la cuenca. Lo que necesitamos es nieve que se pegue a la montaña y se puede utilizar en meses mucho más en el futuro. Por eso cuando tenemos más lluvia a veces, es una gran preocupación. Por eso ver ese isotermo y cómo va subiendo por las temperaturas, por las montañas, es una gran preocupación, ver cómo va subiendo. Sedimentos y cortes de agua tenemos acá. ¿Alguien me puede ayudar con ese tema? Sedimentos y cortes de agua. Yo creo, como Ya. aumenta la temperatura, hay posibilidades mayores del derretimiento de los hielos y de aluviones y de desprendimiento, y ahí queda todos los sedimentos, y además al no poder guardar el agua en estado de nieve o en los embalses, es necesario los cortes de agua por una escasez hídrica. Sí, tal cual, vale. El problema es cuando tenemos mucho movimiento de masa, agua que lleva mucho sedimento por toda la infraestructura hídrica que hay en las montañas, que canaliza y lleva mucho sedimento, supera la capacidad de las plantas de tratamiento de manejar el sedimento. Por eso tienen que dejarlo pasar, no lo pueden procesar. Y Aguas Andinas ha construido, por ejemplo, otro sistema en paralelo para estos eventos, que es muy caro, pero eso es una inversión en adaptación al cambio climático, justamente. Y eso debemos esperar más cuando tenemos este gran movimiento, grandes eventos que llevan con mucha intensidad, que llevan muchos sedimentos y supera la capacidad de los sistemas de manejarlo. Por eso es una preocupación que vamos a tener más corte de agua. No es que no hay agua, es que esa agua tiene mucho sedimento. Para tratarlo requiere sistemas para dejarlo, como cualquier líquido, digamos, con algo mezclado que hay que dejarlo flotar. El sistema de flotación. Sí, por eso es una gran preocupación que tenemos y ya hay evidencia de eso, hemos tenido experiencias en los últimos años. Voy a, por la hora, salir ahora a 2 o 3 de los rojos. Empezamos con este, que es un poco interesante encuentro. ¿Dónde está ese punto acá? Perdón. ¿Dónde estamos acá? ¿Lo ven? El Parque Bicentenario Cerrillos. ¿Qué había en Cerrillos antes de un parque? Aeródromo, sí. Por eso, si uno ve aquí en la planificación, obviamente, para acercarse al aeródromo hay que tener una zona de baja edificación, porque no puede tener muchos edificios y después la autopista, la pista, perdón. Por eso es muy interesante ahora que no es aeródromo, que al final facilita que se pueda construir en altura, potencialmente, toda esta zona en ese cono de acercamiento. Y hay argumentos interesantes como la importancia, el valor de este segmento, ese pieza de queso acá, en facilitar los vientos hacia la ciudad. Por eso hay una discusión acá de corredores de viento, de un lado, dónde vienen los vientos, cómo mueven los vientos, porque eso influye en microclima, en temperaturas, para facilitar moción del aire. Y también hay un concepto también de cañones en la ciudad. Cuando tenemos edificios muy altos, hay cañones y eso concentra mucha contaminación. No es necesariamente vinculado con cambio climático, de un lado, porque es contaminación, poca circulación del aire, pero sí influye en la isla calor, porque es difícil ventilar estos cañones. Por eso tenemos poca ventilación y también mucha contaminación en estos cañones.
Por eso hay un concepto acá en términos de las ciudades de cómo estamos construyendo cañones, corredores, abriendo, cerrando, a la vez a través de instrumentos de planificación, cómo estamos planificando, cómo estamos construyendo la ciudad. Paso a un par de casos que son iguales acá. ¿Alguien ha visitado este parque, Víctor Jara? Acá. Voy a alejarme un poco. ¿Alguien conoce este parque Víctor Jara? ¿Y se queda por Cerro Navia? ¿Por la ribera del río Mapocho? No, este lado del río Mapocho, perdón. Estoy moviendo mi mouse demasiado rápido para el sistema. Voy acercándome de nuevo. Uy. No, estoy... Parece que es como por el lado del San Juan de la Guada, ¿o no? Sí, por San Miguel. Así es. San Juan de la Guada. Y esa es una continuación de la quebrada de Macul. Exacto. Por eso, ¿cómo aprovechar, como hemos hablado de eso, cómo aprovechar de cómo era la ciudad antes? Todas estas calles principales, por ejemplo, Bilbao, Larraín, fueron formas de evacuar la precordillera. Hemos construido y se convierten en ríos cuando hay mucha lluvia. Y aquí, dos casos. El parque inundable, Parque de la Familia, que está allá en Santiago Centro, pegado es parte del río Mapocho, y también el Parque Inundable Víctor Jara. Y los dos casos para mí son casos muy importantes, muy buenos de cómo debemos enfrentar los riesgos. En los dos casos son parques, pero también cumple la función de un evento extremo, de mucho flujo de agua, sirven para evacuar agua en forma rápida, donde perdemos su función de parque, claro, y no tenemos muchas cosas que vamos a perder tampoco, pero existen para evacuar agua en forma muy eficiente. Y mostrando el caso que Valeria mostró de Chañaral, en Copiapó, había un parque diseñado para esa función y cumplió perfectamente esa función. El Parque Caucari en Copiapó, utilizando el lecho del río para un parque, había poco mobiliaria, digamos, pocos elementos en ese parque, pero la idea es que siendo parque la gente no lo iba a ocupar para vivir, por ejemplo, aumentando su propio riesgo. Y claro, cuando había el aluvión, llevó todo, pero al final cumplió su función. Por eso, es esa multifuncionalidad que debemos esperar o pensar para estos sistemas urbanos. Lo que se llama es infraestructura verde, al final. Aprovechando estos sistemas, y son, yo creo que una buena idea de vincular calidad urbana, ecología urbana, infraestructura verde, en forma muy sistémico. Vicuña Maquena como frontera socioecológica. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Es un poco críptico. Es basado en un paper, algunos papers de nuestro colega geógrafo Hugo Romero, y compartí con él en París hace 2 semanas. Valeria lo conoce muy bien. En París, a 40 grados, estuvimos juntos. Por eso muestra el problema. Y quiero mencionar también, si alguien sabe, en Europa, hace 10 años, 2003, ¿cuánta gente murieron adicional por la ola de calor en Europa en 2003? ¿Alguien? Ola de calor. ¿Cuánto piensan? Muertos adicionales, como el tema de la pandemia, muertos adicionales por una ola de calor en Europa 2003. ¿Alguien? Todos eran muy chicos, Jonathan. Estábamos nosotros nomás vivos en esa época, para acordarnos. Bueno, originalmente habían calculado 35.000 muertos adicionales. Y después ajustaron eso, muchos años después, a más o menos 70.000 muertos adicionales.
por la temperatura máxima que Inglaterra experimentó hace 2 semanas, la temperatura más alta en la historia de Inglaterra. Calculan, es difícil en el momento, pero calculan en unos meses más, vamos a ver que murieron, más probable que hubieran muerto 1000 personas por ese evento. Por eso, isla de calor, este fenómeno de confort térmico es muy importante, es crítico. Las personas con alta sensibilidad por su condición, vejez, condiciones crónicas, son altamente expuestos. Voy terminando con 2 verdes y solamente lo voy a comentar yo. Aquí, techos y muros vegetales. Y aquí tengo un punto en un hotel, ahí en plena Vitacura con Las Condes, donde es más bien de imagen. Al final, la idea de los muros vegetales que secuestran carbono, bueno, es muy poco. Requieren agua, sí. Pero sabemos que hay valor en pensar en techos y muros vegetales, porque históricamente ha sido utilizado para aislación. Pero hay que pensar muy bien en el agua que van a consumir, en particular en CDEOS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, hemos hablado de eso, al final vegetales y no verdes, porque hay que ver que tenemos realmente especies adaptadas. Necesitamos una ciudad, en este caso, esta ciudad xerofítico, donde tenemos especies que sirven para esta zona árida, semiárida. Y enfriamiento, como dejo de una cosa que vincula para cerrar mitigación con adaptación. Todos queremos sistemas de enfriamiento, pero la pregunta es, sistemas de enfriamiento vinculados con sistemas de producción de energía fósil agravan el problema. Por eso no resuelven resuelven un problema en corto plazo, agravando un problema de largo plazo. Y sabemos que el tema del enfriamiento es un tema de capacidad de compra. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden? Hay un estudio en Phoenix, Arizona, que tiene temperaturas muy altas, donde es evidente que la población negra tiene mucho menos acceso a enfriamiento y sufre mucho más que otros grupos blancos. Y tenemos los mismos problemas en Chile, Santiago, con los temas de clase, localización y capacidad de comprar y financiar eso en lo que se llama la pobreza energética, no solamente para calefacción, pero también en el contexto de cambio climático para enfriamiento. Ahí lo dejo de mi parte, Valeria. Por eso tenemos medidas que podemos ver e implementar, siempre con desafíos, y en particular el desafío principal es cómo asegurar que tenemos políticas, planes con financiamiento implementados, no solamente en el papel. Yo he aportado mucho en el papel y todavía he visto muy poco en implementado. Gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, estamos en la hora. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta que hacernos o si no, para ir cerrando. Bueno, siempre están disponibles nuestros correos electrónicos que nosotros les vamos a hacer llegar la presentación, y ahí están nuestros correos electrónicos, y nos pueden hacer preguntas si se les ocurren después, y ahí Jonathan compartió el de él. Así que bueno, agradecerles que se hayan dado este tiempo, recordarles que el próximo miércoles va a haber otro taller, y así sucesivamente hasta el 6º miércoles, que es presencial, con Marcelo Lagos el último. El que viene lo va a hacer el profesor Camilo del Río, y va a tratar un tema que es muy importante, que tiene que ver con cómo aprovechamos la neblina como fuente de agua para consumo humano y también consumo para nuestros compañeros, seres vivos que nos acompañan en esta nave que es el planeta Tierra. Así que los dejamos súper invitados. Acuérdense que se tienen que inscribir para el siguiente taller. Y como les decíamos al inicio, les vamos a hacer llegar entonces la presentación y también una propuesta de actividad pedagógica para que ustedes puedan en algún momento replicarla con sus alumnos y alumnas en sus colegios. Eso es todo. No sé si Jimena. Sí, Valeria, nada, solamente agradecer a los profesores, a
a Valeria, a Jonathan, a todos quienes asistieron. Yo solamente tengo que compartirles el link de la encuesta que realizamos siempre después de cada taller, para que nos puedan dejar sus comentarios y sobre todo sugerencias de actividades que podamos desarrollar más adelante. Si alguno de ustedes necesita una constancia de asistencia, nos puede escribir al correo de Biblioteca Escolar Futuro, lo vamos a dejar en el chat. Para las constancias de asistencia solamente necesitamos que nos envíen su nombre completo, su RUT y el taller al que asistieron. Y como decía Valeria, nosotros les vamos a enviar por mail el PPT y ese material adicional para que puedan trabajar en sus clases. Vamos a estar también informando en nuestras redes sociales, que Romina va a compartir en el chat, las próximas sesiones que vienen. Es un ciclo bien largo, así que vamos a tener varios miércoles para conversar sobre estos temas tan interesantes. Eso por mi parte, muchas gracias nuevamente a los profesores y ojalá nos veamos el próximo miércoles. Sí, Claudia Tobar preguntaba que cómo se podía inscribir para el próximo. Nosotros le vamos a hacer llegar la invitación a todos quienes ya participaron en el fondo en este taller. Así que va a llegar Súper. por correo y también va a estar en las redes sociales la convocatoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estén bien. Chao. Muchas Chao. gracias. A ustedes. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.